Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, una autora bielorrusa que escribe en lengua rusa. Y este ensayo, o crónica, se publicó en castellano por la editorial o por el sello editorial de Penguin Random House. La traducción estuvo a cargo de Ricardo San Vicente. Los libros de la autora se caracterizan por presentar un retrato del mundo soviético tanto durante el periodo de la URSS como tras su caída, y también por reflejar su historia. Y en este caso también es una crónica. Hablamos de un ensayo en el que los capítulos, si los podemos llamar así, se estructuran como monólogos. La autora entrevistó a una gran cantidad de gente que estaba conectada o que vivió el accidente nuclear de Chernóbil del 26 de abril de 1986. Como ya nos indica el nombre, pues del libro trata el accidente de la central nuclear de Chernóbil y sus consecuencias, cómo lo vivieron las personas que vivían en la zona prohibida que tuvieron que evacuar, los familiares de la gente que participó para minimizar las consecuencias, los llamados liquidadores. Y pues bien, cada capítulo es una de estas entrevistas que no se estructura como una entrevista al uso o como un diálogo, sino más bien como un monólogo. Es un poco el hilo de pensamiento de la persona entrevistada después de que pues la autora le pida que hable sobre el tema, ¿no? Y es muy emotivo y quizá por ello o por el carácter filosófico de todo lo que pasó con Chernóbil y lo que supuso un antes y un después en el imaginario colectivo, que nadie se imaginaba que algo así pudiera pasar. Por ser monólogos, el estilo es bastante oral. Ante todo, Voces de Chernóbil es un libro que nos invita a reflexionar muchísimo. Creo que en gran parte las protagonistas del libro son mujeres, porque muchas de ellas, de las entrevistadas, son mujeres o madres, sobre todo son mujeres, de los hombres a los que reclutaron o que fueron hacia allí, hacia la zona evacuada, como voluntarios, y que pues muchas de ellas vieron cómo sus maridos poco a poco morían por la radiación. En muchos casos, la descendencia de la gente que vivió en la zona o de estas mujeres, pues los hijos nacieron con malformaciones. Es algo muy duro de leer y tengo que decir, no me voy a esconder, que este tipo de libro no sería mucho de mi gusto normalmente, pero este me ha gustado. Si hay algo que quiero destacar del libro, creo que esa es la importancia del libro, que supone un punto de inflexión en la forma en la que vemos también el accidente de Chernóbil, porque por lo menos no sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo cogí el libro también fue en parte por esa morbosidad, ¿no? Ese morbo de hacia las catástrofes o los accidentes. En parte ese catastrofismo, ese morbo, lo transmiten los medios de comunicación. Pero creo que con la historia, con estos relatos personales, ayuda un poco a desmitificar lo que es Chernóbil, a humanizar el accidente, las personas que lo sufrieron. Aún así, no sé si he llegado a deshacerme de este lado un poco más místico. Creo que es muy difícil comprender y dejar de mitificarlo o de tratarlo con esa especie de morbo al 100% si no has vivido, si no lo has vivido. Y gracias a Dios no lo hemos tenido que vivir en España. Algo parecido. Uno de los puntos que me sorprendió más, primero, fue cómo trataban a los animales, los liquidadores. Muchos de ellos lo que hacían era matar a los animales después de evacuar las zonas. He venido aquí, es lo que me han dicho que tengo que hacer, lo hago. Y eso sorprende porque durante el libro nos destacan esta imagen del colectivo por delante de la individualidad de la Unión Soviética, de cómo tienes que estar preparado para progresar ante todo, pero que progrese el pueblo en su conjunto y no fijarte tanto en el beneficio personal. Pensaban en el grupo, pero desde un punto de vista completamente antropocéntrico. Obviamente, pues en este tipo de situaciones es normal pensar antes en los seres humanos que en los animales. Y por otra parte, lo de tener que cumplir las órdenes, etc. Mucha de esta gente no era consciente del riesgo porque había una gran desinformación, les contaban las cosas a medias, pero es que incluso los propios especialistas que sabían perfectamente que era peligroso, que las consecuencias que podía tener para la salud, decidieron muchos de ellos, o por lo menos es lo que se ve reflejado en los monólogos, creer lo que decían las autoridades, a fe ciega en la Unión Soviética como país. Tenemos que confiar, no podemos cuestionar nada. Si a mí me mandan a ser liquidador, voy con honor,
porque eso era un honor, les pagaban muchísimo, les daban medallas, pero después lo que te quedaba, los efectos de la radiación es que te ibas a morir. Y una muerte bastante agonizante. ¿Hasta qué punto esa fe ciega? Ese miedo también a las consecuencias. Porque en esa época estaban viviendo la perestroika, que daba un poco más de libertad, por ejemplo, en los periódicos, medios de comunicación para expresar su opinión. Aún había ese miedo a la represión, a las represalias. La otra idea es el catastrofismo o el esperar siempre lo peor y el resignarse del pueblo soviético. Se menciona varias veces en el libro varias personas, aunque tengan esta resignación al catastrofismo, piensan que tienen que seguir luchando para conseguir quitarse de en medio la radiación, como si eso fuera posible. Ese espíritu luchador es un poco el sadomasoquista. Chernobyl supuso un antes y un después en lo que era la Unión Soviética, en la forma de concebirla, también de su propia ciudadanía. Lo que sorprende es ver a la gente que se quedaba en la zona, sobre todo que se supone que tenían que haber evacuado, y decían: no voy a dejar mi casa, no voy a dejar de hacer lo que siempre he hecho, arar el campo, etc., porque esta es mi vida, esto es lo que he conocido y no voy a cambiarlo. Esta es mi casa. Y muchos se han quedado, a pesar de que sabían que la radiación tenía sus consecuencias y con los años se ha ido viendo. Ha habido cada vez más información, ¿no? Frente a una catástrofe así no se puede vivir siempre con miedo, y creo que todos al final acabaríamos haciendo lo mismo, ¿no? Si media Europa hubiese estado afectada por la radiación, no nos iríamos. En fin, creo que es un libro que vale mucho la pena. Se me ha olvidado mencionarlo. La mayoría de los entrevistados, si no todos, creo recordar, son bielorrusos y no ucranianos. Chernobyl no solo afectó a Ucrania. El accidente tuvo lugar a muy pocos kilómetros de la frontera con Bielorrusia, que es un país relativamente pequeño. Una gran zona del país está afectada por la radiación. Quizá nosotros, desde un punto de vista más occidental de Europa del sur, pensamos en el accidente de Chernobyl, por lo menos yo pienso solo en Ucrania, no en otros países, no en Bielorrusia, desde luego. Nos abre un poco más los ojos en este sentido también. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.